Dios le bendiga, Dios le guarde en esta hora y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de los hermanos, amigos que esté viendo este video. Esperamos que la gracia del Señor le bendiga de una forma especial en su vida, en la vida de su familia, grandemente. Hoy voy a hablar de un tema que es bien importante y voy a hablar de la gran comisión del Señor, pero también de que Dios ha escogido hombres y mujeres para llevar el Evangelio. Pero también voy a hablar de lo que Jesús enseñó, que tengamos cuidado de los falsos y de los que engañan con el Evangelio y que roban, en otras palabras, que roban la palabra de Dios. Yo quiero que usted vea este video. Yo quiero que usted, cuando lo vea, lo comparta con sus amistades. Porque yo sé que Dios va a hablar y va a enseñar algo que el cuerpo de Cristo tiene que aprender. Y que tenemos que entender que el Señor viene a buscar su iglesia. Pero aunque yo estudie la palabra, y yo lleve tiempo predicando la palabra, enseñando la palabra, eso no quiere decir que yo sé el día y la hora que el Señor viene a buscar su iglesia. Lo que el Señor quiere que su cuerpo esté preparado. No solamente si el Señor viene a buscar su iglesia, sino que si la muerte física te sorprende. Pero a todos aquellos que están viendo este video, quédense ahí, vean el video, porque yo sé que Dios va a hablar a su vida. Y compártalo con otros. Ok, hoy el propósito del Evangelio es que Cristo vino hace 2000 años atrás para buscar y salvar a los que se habían perdido. Por eso el apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 3 y versículo 23 que todos los seres humanos estaban separados de la gloria de Dios. Y por eso es que el Padre envió a su Hijo al mundo, a esta tierra, para que el ser humano pudiera tener una oportunidad de nuevo y entender que Dios le ama en una forma especial. Escúchame bien. No importa lo que tú hayas hecho, o no importa o lo que tú estás haciendo en estos momentos, que a Dios no le agrada. Escúchame bien. Mientras hay vida física, hay oportunidad. Porque el pecado tiene solución. El pecado tiene sanidad. ¿Y cuál es la solución del pecado? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo que Cristo derramó en la cruz del Calvario para que el ser humano pudiera
vida. Ya Cristo murió. Ya Cristo resucitó. Está a la diestra del Padre. Y está en el corazón de aquellos que han reconocido a Cristo. Amigo, escúchame bien. Ahora, Jesús ya pagó el precio. Jesús pagó el precio. Ya murió. Ya nadie en este planeta tiene que pagar un precio para que el ser humano pueda ser salvo. Ningún ser humano puede salvar a nadie. Aunque haga buenas obras. Pero el único que lo hizo fue el Hijo del Padre Celestial. Porque Él vino a María, pero fue dirigido por el Espíritu Santo. María quedó encinta por través del Espíritu Santo. No fue entrado por un ser humano, por otro hombre, sino por eso que Jesús sufrió en esta tierra. ¿Sí? Pero lo que yo quiero hablar hoy, en esta hora, es, veamos, y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién era el que estaba perdido? Nosotros. El ser humano. Lucas 19:10. Pero todos aquellos que han recibido a Cristo tienen vida eterna mientras estén agarrados de las manos de Jesús. No quiere decir que no van a venir pruebas, no quiere decir que no van a venir problemas, no quiere decir que la enfermedad nos va a atacar, pero el Dios que nosotros recibimos es un Dios que no cambia. En otras palabras, sus promesas son para sus hijos. Y Él cumple cuando sus hijos aprenden a obedecer su palabra y a creerla por fe. Porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y bien, el ser humano recibe la salvación por fe. Es por la gracia. La gracia es Cristo. Pero Pablo dice en Efesios, somos salvos por la gracia, por medio de ¿qué? De la fe. El trabajo del enemigo es poner duda en nuestra mente para que nosotros la pasemos a nuestro corazón y la pongamos por práctica. Siempre enseño que aunque la tentación que viene en la mente o viene en la vista no es pecado, es cuando tú recibes la tentación y la pones por práctica. Por eso Jesús le dio a los discípulos, ¿por qué 2000? Y no podía orar conmigo 1 hora. Oráis para que cuando venga la tentación, para que no entre en tentación. En oración, la oración es muy importante en nuestra vida. En nuestra vida, iglesia, cuerpo de Cristo, la oración es importante. Tenemos que volver a la oración, iglesia. Tenemos que volver, si queremos ver el poder, la gloria del Señor, tenemos que volver a la oración. Por eso Jesús le dio a los discípulos orar para que no entráis en tentación. Porque el trabajo del enemigo es tratar de confundir nuestra mente, confundir nuestra vida, para que nosotros nos separemos ¿de quién? De Cristo. Por eso que Cristo dijo que los que están en sus manos y en las manos de su Padre, nadie las podía quitar. Pero escúcheme bien, pueblo, iglesia, cuerpo de Cristo.
El único que se separa de Dios es tú o yo. No diga ni haga la oración. Esa oración que he oído a muchos que dicen que son cristianos y he oído en su expresión de su boca. Me han pedido que ore porque piensan que Dios los ha dejado. Escúcheme bien, Dios no deja a nadie. No deje que Satanás ponga eso en tu mente. Dios no deja a nadie. Somos nosotros cuando nos separamos de Él para obedecer sus trampas de enemigo, para hacer los deseos de la carne. Y cuando nos ponemos a vivir en el pecado. Si nos ponemos a vivir en el pecado, nos estamos separando de Dios. No quiere decir que Dios no nos ama. Dios nos ama. Y ven, aquel que no tiene a Cristo todavía, Dios lo ama. Eso es lo que enseña Juan 3:16. Ahora, pero dijo 3:18 también, que el que lo rechaza ya es condenado. Pero mientras hay vida hay oportunidad. Por eso es que yo quiero que usted entienda que la iglesia tiene que prepararse. Porque estamos en momentos difíciles. Y Dios quiere que la iglesia aprenda más a humillarse, a obedecer, a tener misericordia de los otros, aprender a perdonar. Porque eso es lo que Dios ha puesto en nosotros. Si Dios te ha perdonado, si Dios ha tenido misericordia de ti, Dios quiere que tú aprendas a perdonar y que tú aprendas a tener misericordia del prójimo. Y el prójimo es todo aquel que está a tu alrededor, incluyendo tu familia, incluyendo los hermanos de la iglesia, incluyendo tu enemigo. Enemigo, está hablando de aquel, no de ese diablo, sino de aquel que se ha levantado contra ti y que no quiere saber de ti. El único que tú tienes que rechazar es a Satanás. Pero la Biblia enseña que si aquel que maybe te ha hecho un daño y viene de ti a pedirte un favor, ayúdalo. Eso es amar al prójimo. Cuando amamos a Dios, cuando decimos que amamos a Dios, amamos al prójimo. Ahora, el mensaje que Dios ha puesto en mí hoy es que Dios ha escogido hombres de Dios. Dios ha escogido pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, para que anunciemos el evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo. Ahora, nosotros también tenemos que aprender a escucharlo a ellos, porque ese es el mandato que Dios ha puesto en nosotros para que llevemos este evangelio, para que prediquemos el evangelio. Por eso que el versículo de Lucas, capítulo 19 y versículo 16, miren lo que Jesús habló y dijo, hablando de los ministros, de los predicadores que llevan este evangelio. Jesús defiende a los ministros, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros.
a los que predican el evangelio. Pero vamos a hablar de las dos partes. Por eso yo quiero que usted escuche este mensaje. Mire lo que Jesús dice en el Lucas 19, versículo 16. Los que, dice, al que lo escucha a ustedes, hablando a los discípulos, Jesús dice, el que lo escucha a ustedes, me escucha a mí, dice Jesús. Me escucha a mí. Y el que lo rechaza a ustedes, a los que predican este evangelio, de verdad. Y ahora estoy hablando de los que llevan el evangelio de verdad. Que están guardando este evangelio en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, y que no cambia la palabra del evangelio. Que no roban la palabra del evangelio. Sí, algunos que roban la palabra del evangelio. Son mentirosos, son engañadores. Pero Jesús está hablando de lo que Jesús lleva en el evangelio. Por eso, el que lo escucha a ustedes, Jesús hablando con los discípulos de aquel tiempo, me escucha a mí. Y el que lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí, dice Jesús. Y el que me rechaza a mí, dice Jesús, rechaza al que me envió. ¿Y quién fue el que lo envió? Al Padre. Ahora, Jesús dice, en la oración intercedora que Jesús hizo al Padre, en la oración que Jesús hizo al Padre en Juan capítulo 17. Mire lo que dice, voy a leer algunos versículos, porque yo quiero que usted entienda de lo que el Señor quiere que nos ha puesto a mí en esta hora a hablar. De los versículos 14 al 21. Escuche bien esta palabra. Hablando Jesús al Padre, ¿por quién? Por los discípulos, por nosotros también. Por nosotros. Versículo de 14 a 20. Miren lo que dice. Yo, Juan, apúntalo para que lo estudie. Lea el capítulo 17 de Juan. Ahí Jesús está orando al Padre por sus discípulos y por los que van a creer en el mensaje de Jesús por través de los discípulos. Mire, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en este momento, a esta hora. Yo le he entregado, mire lo que dice Jesús, hablando con el Padre. Jesús hablando con el Padre. Yo le he entregado tu palabra. Y el mundo lo ha odiado porque no son de este mundo. ¿Mire? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.